pensar. No somos mayores, solo diferentes. El mundo se abre a nosotros. Permite pueda suceder. Otra parte de tu historia no termina al envejecer. No somos mayores, solo diferentes. Muy buenas noches, queridos amigos de No Somos Mayores. Muchas gracias por estar con nosotros compartiendo este ratito, que lo vamos a hacer además. Yo estoy aquí súper bien acompañada con Paco Javier Montes de Oca. ¿Qué tal? Buenas noches a todos nuestros telespectadores y a vos también, claro. Ay, y a Paco Lescano. Ese vos se te ha quedado Sí, ahí, sí, sí. Y por supuesto, Francisco Lescano, muchas gracias por estar aquí, Paco. Muchas gracias por invitarme también. Un placer compartir con mis dos compañeros, pues estas conversaciones que tenemos aquí y estas secciones que les presentamos, que siempre esperamos que sean de agrado y entretenimiento e información para todos los que nos reciben en su casa, como nosotros les recibimos en esta que es también su casa. Pues vamos, ¿te parece, Paco, a preguntarle algo a tu tocayo? Porque creo que tiene ahí unos proyectos muy bonitos. Seguro que sí. Paco. Estás ahí con un libro en ciernes que se llama Encuentros Imposibles, improbables. Sí, bueno, ya lo he terminado. Ya está terminado, está y ya. Espero que lo publiquen el verano próximo. Ajá. Y Encuentros Improbables, el libro, es una serie de cuentos cortos, más o menos cortos, que han ido naciendo a través de mi desplazamiento por Europa. Le llamo Encuentros Improbables porque son situaciones que es poco probable que le ocurran a uno. Claro, a veces mis amigos me dicen, es que tiene una facilidad para inventarte las cosas. Digo, sí, pero aparte de que tenga facilidad o no, hay cosas que están ahí, lo que hay que estar en el momento exacto. Y los encuentros improbables pues son personas, situaciones sociales, políticas, que se han cruzado en mi camino. Y yo le decía a uno de mis amigos, pero vamos a ver, tú te levantas por la mañana, te vas al trabajo, estás trabajando hasta el sábado coges el coche y te vas al sur, esperas que pase rápidamente el tiempo para acostarte en la cama y empezar a hacer lo mismo. O sea que la vida, le decía yo a este amigo mío, que tú haces de casa al sur y del sur a la casa, es poco probable que te ocurra algo. A mí me ha pasado muchas veces de desayunar en Francia, almorzar en Bélgica y cenar en Alemania. Y claro, si no te ocurre algo particular en ese trayecto, sería pura casualidad, ¿no? Es que también hay que ser espectador de lo que ocurre a nuestro alrededor. Hay gente que simplemente ve pasar el paisaje como en el tren, pero creo que los escritores son observadores de lo que hay alrededor y sacan miga, porque no todo el mundo saca miga de lo que ve alrededor. Hay que tener después esa imaginación para llevarlo sobre el papel, porque aunque tú cuentes una anécdota, Paco, tú lo haces de una manera pues que engancha al que lo está leyendo, que quiere llegar a ver cómo es el desenlace final. Claro. Que eso es muy importante para enganchar al lector. Claro, es que yo cuando tengo un encuentro improbable, no me quedo en la superficie, sino que incluso me introdujo en su historia y hago un amigo a lo mejor. O sea que en esos encuentros improbables muchas veces tú eres el protagonista, ¿no? ¿Suelen? Unas veces eres espectador de esa situación y otras veces eres protagonista. Sí, claro, en muchos de ellos soy protagonista, sí. En Bélgica, sabes que hay la Plaza Central belga, que es preciosa, un poco barroca, pero es preciosa. Muy bonita, ¿no? Sí, la conozco. Y en una esquina de ese parque hay un gran restaurante, lo que se llama una maison, un gran restaurante que le llaman el del rey, el restaurante del rey, porque se piensa, o no sé si es una leyenda urbana o es real, que Felipe II venía allí con la corte a pasárselo bien y a comer, ¿no? Y yo solía ir por las tardes, porque por las tardes no había mucha gente y aquello es muy grande, pues me sentaba en una mesa a trabajar, a escribir y a veces a tomarme una cerveza y a mirar
alrededor mío. Y un día pues había un señor que estaba llorando en una mesa. Claro, lo vi llorando, un señor ya 60 años, pues me levanté y me acerqué para preguntarle si tenía un problema y si yo podía ayudarle en algo. Entonces me dice así de una manera un poco imperativa, siéntese ahí. Bueno, me siento. Y me cuenta que toda su familia había sido gaseada por los nazis, sus padres, toda la familia, que él, por casualidades de la vida, se quedó fuera, pero fue a parar a un campo de concentración. Estuvo en el campo de concentración hasta que se terminó la guerra, y en un momento que el campo estaba en abandono porque se había terminado la guerra y todavía no habían entrado los americanos, por un agujero que había en la grilla, por un agujero se escapó. Pero no se escapó bien, porque lo sacaron sin conocimiento en el barro de un hoyo de una bomba que corriendo se cayó dentro y ahí se quedó. Y de ahí pasó a un manicomio, porque estaba enfermo del campo de concentración, la muerte de la familia, y lo llevan al manicomio y sale del manicomio al cabo de unos años. Y en ese momento sale del manicomio, tiene la suerte de conocer a una chica pintora. Yo vi su obra después, era muy buena pintora, y lo que son las cosas del destino. Una mañana se despierta en un hospital y empieza a pegar gritos creyéndose que estaba todavía delirando. No, se les había olvidado cerrar el gas de la casa y la novia murió al lado de él gaseada. ¡Ay, qué horror! Bueno, y claro, en ese momento me contó eso. Duro, Y dice, duro. dice, toda mi vida, mi familia gaseada, campos de concentración, salgo del manicomio, encuentro el amor de mi vida y parece que tengo un demonio que me sigue. Sí, sí. Y, bueno, pues claro, ahí pues me convertí en su amigo y en su confidente en muchísimas cosas. Es una de las historias después desarrollada porque hubo otra historia paralela implicada, ¿no? Donde hablo del miedo que tenía a las arañas. Tenía un sueño permanente, repetitivo, donde corría por el campo descalzo y veía el lomo de grandes arañas salir de la tierra, ¿no? Le tenía tanto miedo a las arañas que él no entraba en ningún sitio sin mirar para el techo, a ver si había arañas. Y su casa estaba llena Aranofobia. de arañas hechas en escayola, ¿no? Él hacía esculturas de arañas para perderle el miedo. Claro, Dice, como terapia. Y dice, es una terapia que me hago las arañas. Y cuando ya tenía hechas 15 arañas, cogía un martillo que tenía de madera y las rompía todas. Que era una manera de exorcizar el exorcizar, miedo, ¿verdad? ¿sí? Descargar Y yo otra vez tiene gracia porque lo encontré completamente desnudo, a 4 patas delante de un espejo. Digo, ¿qué hace? Le digo, la araña. Estoy intentando asustar a la araña que veo en el espejo. Bueno, se recuperó después, no puedo contar toda la historia, pero es un encuentro improbable. Sí, sí. Muy psicológico, además. Claro, ¿no? Pero es ver, lo que digo yo, Paco, es que lo mira con unos ojos especiales esa historia. A lo mejor alguien no hubiese preguntado qué le ocurre, le puedo ayudar. Es que él hablaba antes. Es receptivo a lo que hay alrededor. Él emplea un término que es la invención. Y la invención tiene que ver, la capacidad de inventiva del ser humano, ¿no? Tiene que ver con dos cuestiones, con el talento y con el aprendizaje o la constancia en que se manifieste ese talento. Y Paco Lescano, nuestro amigo y compañero, que creo que es un ejemplo en ese sentido, quizás nos podría también vislumbrar o hablar de su experiencia. ¿Qué porcentaje tiene que ver con el talento y qué porcentaje tiene que ver con la constancia, con el aprendizaje y con no cejar en seguir inventando? Y como tú muy bien lo haces y lo practicas, y posiblemente también Ina, ¿no? Seguro, el espíritu de la curiosidad, que es lo que a veces nos mantiene vivos a cualquier edad y nos mantiene despiertos, activos intelectualmente. Sí, porque la curiosidad es muy típica de los niños. Hombre, yo de talento no prefiero no hablar, porque cuando se habla mucho de talento cae uno en la vanidad o en la pedantería. Pero lo que sí es seguro es que el esfuerzo es necesario.
Perfecto. Sí. El trabajo es necesario. La cultura es necesaria, la información cultural es necesaria. Pues sí, eso y es. tener la mente abierta a que hay otras posibilidades culturales, otras posibilidades, otras maneras de pensar de otra Sí, gente. sí, sí, sí. ¿Eh? Como dice, si la- Hoy, por desgracia, se está cultivando el mínimo esfuerzo. Ya ves que en las se escuelas... premia eso muchas veces, El mínimo desgraciadamente. esfuerzo, incluso en el colegio, ya ves tú que, bueno, aunque no apruebe 4 asignaturas, 3, puede pasar. Sí. Bueno, y va pasando Estoy y ya absolutamente en al contra. final le dan el diploma a un borrico, Sí, sí. que cuando encuentra trabajo, el mismo director de la empresa le dice, mire, no nos interesa porque no está usted preparado. O sea que, Sí, sí, incluso Claro. la nueva ley de educación, que acabo de enterarme ahora, te dan el título de bachiller con 2 asignaturas suspendidas. Sí. La nueva Como ley, sean básicas, claro. imagínate. Entonces, claro, Claro, sí, porque no especifican qué 2 sí, asignaturas porque puede además ser. estamos en un momento de la titulitis, ¿no? O sea, Sí. pero no solamente en todos los niveles, incluso a nivel Sí, político, sí, sí. tiene que tener un máster, sino el máster no. Hay un ministro sueco que es soldador, sí, sí, pero, sí. pero sabe trabajar, sabe gestionar. Pero claro, los ejemplos están en los políticos que incluso hacen máster a veces en un fin de semana en Harvard y que es en Aravaca. O no los hacen, ahora se sacan muchas cosas por internet, ¿vale? Hasta copias, Por favor. o Sí. se plagian, o en fin, Sí. esto es si nos ponemos a hablar de esto, hacemos Sí, sí, todo sí. el programa con un Otro monográfico. programa, efectivamente. Pero lo que decía Paco de de que hay que tener formación cultural, totalmente de acuerdo, hay que estar receptivo, hay que estar informado de la actualidad, de lo que ocurre a nuestro alrededor, y sobre todo yo creo que hay que tener una disciplina de trabajo también, incluso en las actividades que son muy pues de que vengan las musas a inspirarnos, no, Ya. que cuando lleguen me encuentren trabajando, que es lo que se Pero sí, suele que- decir, ¿no? Y hasta para Por montar en ejemplo, bicicleta. Para todo, para Hasta todo. si quieres ser Hay un aprendizaje. campeón de bicicleta, tienes que Exacto. darle a los pedales. Hay un Claro. esfuerzo. No te llega gratuito. Deporte, Y, claro, sí, y la hoy constancia, claro. esa mentalidad de trabajo, de ganarse la vida trabajando, pues cada vez el nivel es mucho más bajo. Sí. Claro. Estamos dándole una visión del mundo errónea a Claro, los es niños. completamente a los errónea. niños, a los Sí, adolescentes, a los jóvenes. se les claro. premia por hacer cosas Sí. que en realidad no hay que premiarles. Antes recibíamos un regalo en Reyes, recibimos un regalo en nuestro cumpleaños. Ahora se les premia a los niños, pero además con regalos exagerados, Cualquier motivo. por tener buenas notas o por aprobar. Si esa es tu obligación, estudiar y aprobar. De acuerdo que el incentivo es muy importante, pero el incentivo no tiene por qué ser un objeto material, puede ser un halago. Puede ser el compartir una actividad común con los padres, Que se vea el ir al reforzado, cine, que siempre claro. será algo Sí, sí, cultural, sí. en fin. Un premio cultural. Sí, Un premio del ambiente, no perdamos el norte. no Porque perdamos el ya norte. hablamos de cultura el otro día, y el problema que tenemos es grave, es un problema de cultura, que la cultura no se fomenta. Para nada. Lamentablemente. Se fomenta el espectáculo, para divertirse un rato viendo el espectáculo, pero eso no tiene que ver nada La con la televisión cultura. basura. Ah, sí, sí, sí. Pues sí, creo que podríamos hacer un programa hablando de este tema, A lo mejor sí. pero Vamos a tenemos hacerlo. muchas secciones y Perfecto. tenemos que hacer caso de Sí, ellas, sí, ¿verdad? sí, sí, sí. Así que hacemos una paradita Sí, sí, sí. necesaria para dar un pequeñito consejo publicitario, no se lo pierdan porque también es interesante, y regresamos enseguida para seguir con ustedes un ratito más. En la agenda cultural en el recuerdo vamos a ver una exposición que se celebró en abril de 2005 en la Casa de Colón sobre una exposición fotográfica de Juan Bordes sobre sus propias esculturas, trabajando en el taller y demás, y yo creo que puede ser Que creo que fue relevante. en la sala de cultura que ya no existe, Ya no existe, lamentablemente. exactamente, de la Casa de Colón, que todo el mundo conoce, Ajá. evidentemente. Sí, sí, Abril 2005, vamos a verla. Vamos a verlo.
Juan Bordes nace en Las Palmas de Gran Canaria en 1948. Arquitecto y escultor, este artista centra su obra a partir de los años 60 en el estudio de la anatomía humana, construyendo o componiendo el cuerpo sin ocultar el sentido trágico, el drama individual y colectivo. Las posibilidades expresivas e investigadoras de Bordes posibilitan un rescate de la figura humana para el arte contemporáneo desde nuevos supuestos intelectuales y metéricos. El espacio del taller está implicado en la obra del escultor. En él suceden batallas constructivas que dejan atrás esculturas posibles y que la fotografía puede mostrar. Pero en el estudio también se almacenan reflexiones terminadas y sus rincones los escenifica el azar. La cámara fotográfica es un buen testigo de esta historia instantánea de convivencias. La construcción del cuerpo está siempre en la lámina del material, bien sea cera o termoplástico, en un modelado heterodoxo que combina a un ventrículo y a un cirujano, pues con una mano dentro de la figura se hace hablar a la energía de la anatomía, mientras la otra desde el exterior hiere la superficie con voluntad quirúrgica. Esta muestra de fotografía digital, perteneciente al Circuito Insular de Artes Plásticas de 2004-2005, se puede ver en la Sala de Artes del Cabildo, en la calle Colón de Vegueta, hasta el próximo 20 de abril. El ahorrador de electricidad estaminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Estaminal es autoinstalable y no consume electricidad. Estaminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Estamina, la seguridad del ahorro. Pues qué día mejor para recuperar la serie La Tabaiba y el Verol, porque hoy nos acompaña su autor, el autor de esta sección que tanto gustó en su día y que reponemos sabiendo que va a gustar de nuevo. Paco, ¿cómo nació esa sección de este programa y qué consiste? La Tabaiba y el Verol, primero el nombre. Tabaiba, Verol, Tabaiba por mujer, Verol por varón. Y es una
perdón, una antología, una recuperación de poesía en Gran Canaria. O sea que no hace falta ser canario, puede ser chino, pero si vives en Canarias y hacen buena poesía, pues salen en serio. Se publican Ajá. eso, sí, sí, está bien. ¿Y son poetas que residen en las islas? Son ¿no? poetas que residen en la isla en de las Gran islas Canaria. y a los que tú visitas y te recitan y te cuentan un poco Visito, su veo recorrer su casa, literario. lo fotografía ellos y al contexto de su vida para dejar a la memoria sus manos, su rostro o el lenguaje. Muy bien. Y hoy está dedicado a María Jesús Alvarado. María Jesús Alvarado. Pues vamos con ello, señoras y señores. Atención, la Tabaiba y el Verol de nuevo con nosotros. Mi nombre es María Jesús Alvarado, o Susi Alvarado, como prefieran, y nací en Las Palmas de Gran Canaria en 1960. Escribo porque es mi manera de estar viva, porque a veces no entiendo por qué, si tengo tanto miedo, soy feliz, porque escribir el dolor lo calma y escribir el amor me hace creer en él, porque escucho cada día una canción que solo suena para mí, porque le he dado forma a mi vida y sin embargo añoro lugares y personas que no conoceré nunca, porque la soledad es más bella en un poema, porque puedo conservar los instantes felices y el papel los abraza, y porque tengo derecho a desangrarme como más me duela, porque muchas veces no sé cómo decir y así lo digo de algún modo. Escribo porque la vida no es suficiente y algo tengo que hacer para entender qué hago aquí y cómo puedo acercarme, verso a verso, a la luz. Este dibujo tiene una historia para mí entrañable, porque es un dibujo mío de cuando tenía 8 años. Yo no lo recordaba, que lo había hecho. Y cuando escribí mi primer libro que iba a publicar, Suerte Mulana, le escribí a mi antiguo profesor de dibujo, Martín Prado, que vivía en Madrid, y le envié el manuscrito con la intención de que él me mandase un dibujo suyo, una pintura suya para la portada. Al cabo de unos días me llama por teléfono y me dice: me ha encantado el libro y por supuesto que te voy a mandar un dibujo, pero no un dibujo mío, sino un dibujo tuyo. Tengo guardado un dibujo tuyo desde que era muy pequeña, que me lo había traído para Madrid. Él vivía en Madrid en aquel tiempo, y lo he tenido todos estos años colgado en mi habitación, en la pared de mi habitación. Así que creo que este es el que debe ir para tu libro, ya que habla del Sáhara y de tus recuerdos de infancia. Este es el libro. Bueno, este poema se titula Al sur de Zagora. Fue una tarde sin hora, al fondo de una calle, cuando escuché tu nombre. Un viajero hablaba de ti y señalaba al sur. Fue una tarde sin hora, entre 1000 espejismos que me traían tu rostro, cuando volví a encontrarte, más al sur de Zagora. Tras las dunas cercanas se tendían muchas más, y eran todas mi casa. Ante mí estabas tú, entregado y amante, tú mi añorado, mi mar cálido, mi hogar, el abrazo que espero al final del camino. Me gusta la palabra todavía, porque entre sus letras se hace presente lo ocurrido antes de decirse, y alarga el momento en que se dice hacia el tiempo que aún no es. La palabra todavía evoca la memoria,
se adorna con bellos avalorios de experiencia e invita a festejar con todas las palabras. Todavía no permite el olvido, no nos deja morir, es rebelde y alegre, proclama la utopía, nos invita a atrevernos con todos los caminos. Decir todavía es decir que es posible. Y si algo es posible, lo que sea, si algo aún es posible esperar, vale la pena decirlo todavía. ¿Acaso al zoco de la vida quede lo que no se lleva el vendaval? Las piedras que no caen cuando el dolor las lanza al vacío, el tacto del cielo que nos rozó alguna vez. ¿Acaso quede lo que nos conmovió, lo que nos permitió volar por encima del miedo y el hastío? Aquello que me hizo arder permanece seguro al zoco de los días y pone rostro a mi tiempo, haciéndome creer que es importante, tan solo por ser mío. El ahorrador de electricidad estaminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Estaminal es autoinstalable y no consume electricidad. Estaminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Estamina, la seguridad del ahorro. Hay una famosa canción de Julio Iglesias, Hey, de 1980, ya ha llovido algo, ¿no? Y que vamos a escucharla ahora en el arpa mágica de nuestro compañero Armando Santana en Canciones del Recuerdo. Ajá.
El ahorrador de electricidad estaminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Estaminal es autoinstalable y no consume electricidad. Estaminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, la seguridad del ahorro. Tu salud nos importa, y no solo el título de nuestra sección, sino una realidad. Por eso traemos a nuestro enfermero de cabecera, Santiago Romero, para que nos hable de un tema que hoy en día está en boca de todos y en la preocupación de muchos, el coronavirus. Consejos prácticos para no pillarlo, señores. Atención. Buenas noches, señoras y señores telespectadores. Hoy vamos a hablar de un tema que está muy de actualidad, que es el coronavirus. Y lo vamos a hacer de una forma sencilla, de una forma simple, con 3-4 pinceladas, que es lo que realmente a las personas profanas les interesa. De nada vale estar aquí con grandes datos estadísticos ni con grandes datos técnicos, que si es un virus RNA, que si no es RNA. No, eso lo vamos a desechar. Vamos a comenzar hablando del coronavirus como un virus que se conoce ya desde los años 60 en Holanda, pero que ha surgido ahora en plena actualidad en una región china. China es actualmente el país donde más casos de gente contaminada hay. De hecho, ayer a las 6 de la tarde, de 89.527 casos globales que había, 80.174 eran en China. Después está Italia, dentro de los países de Europa, que es el país más contaminado, con 1.694 casos. Después Irán, 1.501, y después tenemos a España en sexto lugar con 114 casos. Pero además tenemos un problema añadido en España, y es que en Torrejón de Ardoz y en Vitoria no se conoce al contaminador cero. Entonces están trabajando médicos y personal de enfermería en esta labor, porque sería muy importante saber cómo surgió y de dónde surgió. Si hablamos de síntomas, podemos decir que son los mismos síntomas que una gripe, es decir, tos, voz nasal, lagrimeo y algunas veces pues también dolor de abdomen y diarrea. Son los síntomas propios de una gripe. Y tal como ocurre con la gripe, este virus está matando principalmente a personas inmunodeprimidas, personas mayores y personas con enfermedades cardiopulmonares. La prevención es muy fácil. Lavado de manos y lavado de manos. Es decir, cuanto más nos lavemos las manos, menos posibilidad tendremos de contraer el virus. Y luego al toser, tosamos hacia el codo, nunca con la mano ni hacia adelante. Y poco más que decir. Reitero que afortunadamente es un virus con poca capacidad agresiva, pero sí está claro que está generando una pandemia, y no solo en salud, sino económica. Está generando muchos problemas de tipo económico y más que vendrán según todas las previsiones.
Y nada más, espero que haya sido de su agrado. Buenas noches, señoras y señores. El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. Y ahora entramos en la sección En tu mente, con Paco Javier Montes de Oca. Vamos a hablar hoy de la monofobia. Monofobia es un término nuevo, Una ¿no? adicción exagerada a los móviles, a los smartphones y todo esto, toda esta corriente exagerada de apego a los móviles, a los celulares, a los plasmas, ya tiene su importancia. Que sobre todo en adolescentes debería y ser para jóvenes. estimular la relación y se está cargando las Sí, relaciones sí, humanas, ¿no? La conversación. Entonces caemos en una etapa de mucha incomunicación, a pesar de lo que significa la expansión de los móviles como elementos de comunicación entre sociedades y entre países y regiones del mundo, ¿no? Ajá. Vamos a escucharte con atención. Hola amigas y amigos de la televisión, En tu mente se ocupa hoy de definir un término muy en boga y que está en el candelero y que es motivo de discusión, de polémicas y de debate y que se relaciona con la monofobia, que es ese deseo imperioso, ese hábito, esa costumbre de estar continuamente conectados al móvil, como una parte más, una prolongación de nuestras manos, de las manos y del cerebro. Y que, por ejemplo, en Canarias ya estamos hablando de que está en el segundo puesto del ranking del uso de móviles entre niños y adolescentes dentro de todas las comunidades autónomas del Estado español. Ya en alguna otra ocasión he hablado y he dicho que la Organización Mundial de la Salud cifra en 3 o 4 horas diarias las personas que están conectadas, sean mayores o menores, a un móvil, a un plasma, 3 o 4 horas o más de 4 horas, podríamos estar hablando de una adicción muy similar a la adicción al alcohol o a las drogas, cuando ya hay encuestas que hablan de que los chicos y las chicas están con el móvil más horas al día que lectivas tiene el horario escolar. Les voy a dar, si les parece, un dato de una encuesta hecha en Estados Unidos por la Universidad de Pensilvania. En una serie de condados de los Estados Unidos, de Norteamérica, se hizo una encuesta y se comprobó, por ejemplo, que se dieron unos 150 millones de tweets, de mensajes, a través de las diferentes redes, Instagram, Facebook, Twitter, que eran mensajes de contenidos negativos, insultos, rechazos de unas a otras personas, y se comprobó que en esos estados donde abundaba este tipo de mensajes negativos a través de las redes,
con el móvil en la mano, conectados continuamente al móvil, las personas, estadísticamente hablando, enfermaban más del corazón, tenían más episodios y accesos cardiovasculares y, ojo al dato, morían antes, tenían menos probabilidades de supervivencia. Tener en cuenta esto significa que no podemos, el móvil, el celular, como se dice en los países sudamericanos, es un instrumento de comunicación muy útil, incluso a través de internet para recibir una información, para documentarse, para conectarse las personas una con otra, y porque podemos hablar desde Canarias con Argentina y con Nueva Zelanda, pero ojo con el mal uso o con estar de forma continua conectados entre mayores, adultos y sobre todo niños y adolescentes, porque puede convertirse en una adicción que necesite incluso en algún momento algún tipo de tratamiento psicológico para desengancharse. Tenerlo en cuenta. De esto, sin embargo, vamos a seguir hablando en otras secciones de este programa En tu mente. Nos vemos la semana que entra, si les parece. El ahorrador de electricidad estaminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Estaminal es autoinstalable y no consume electricidad. Estaminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, la seguridad del ahorro. A ver cómo nos sorprende esta noche Antonio Ralbín, su sección en Este Nuestro Mundo, porque nos va a hablar de una figura que todos conocemos, el Papa. Saludos cordiales, mis amigos de No Somos Mayores, somos diferentes. Y hoy es un día donde, por no sé qué razón, estoy de buen humor, ¿no? No es frecuente en mí, ¿no? Y menos grabando para TAC, para esta productora en la que tengo el honor de participar. Y digo que es un día optimista porque se contrapone a todo lo que está ocurriendo. Estamos viviendo lo que se puede denominar un momento convulso, una palabreja esta de convulsión, pero que quiere decir eso, que totum revolutum, un latinajo, ¿no? Todo revuelto, todo el ser humano con toda su peripecia, ¿no? Por ir hilvanando algo, voy a empezar otra vez por un tema que he tocado otras veces, pero que está de rabiosa actualidad, ¿no? A mí no me gustaría ser papa. Papa. No papa de patata, sino de jefe del Vaticano. ¿Por qué no me gustaría, mis amigos? Porque el Papa Francisco, este argentino que ocupa la silla de Pedro, está metido en un jaleo que sí que tiene que rezar para no perder la compostura. Y a veces yo creo que la pierde porque son tantos los vectores que le acorralan que el hombre, para mantener el equilibrio y además del cargo tan especial que ocupa, la edad que tiene y demás, pues es harto difícil.
Y les hablo concretamente de un pequeño spot, valga el término británico, que tiene que ver con sus propósitos de mejorar la política de la Iglesia Católica. Ustedes recordarán que hace poco tiempo se habló en diversas ocasiones de que se trataba de colocar como sacerdotes en la Amazonía a señores casados, pero que ya tenían una edad, qué sé yo, la edad de cualquiera de los miembros de No Somos Mayores, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Bueno, pues el propósito se fue a pique, porque por lo visto el Papa no reina, digamos, entre comillas, solo en el Vaticano, sino que tiene que compartir y departir con otras mentes preclaras de la Iglesia, que por lo visto han estado tratando el tema, y se ha tomado la decisión de que el celibato hay que mantenerlo, y por supuesto y consecuentemente no van a haber sacerdotes tomados de señores que fueron casados en su momento y que tienen una edad respetable, ni siquiera para zonas indígenas ni similares. El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. Pues se nos ha acabado el tiempo esta noche y les emplazamos para la próxima semana. No se olviden de nosotros, compañeros. Volveremos a estar con nuestros amigos de casa. Hasta la próxima semana. Les queremos, no se olviden de nosotros. Gracias por su compañía. Bueno.